Entonces pasamos a lo que es la fisiopatología. Vamos a tratar de explicar, así resumidamente, qué es lo que pasa en un paciente quemado. Vamos a tener un shock distributivo e hipovolémico. ¿Por qué? Al momento de producirse la noxa térmica, se va a activar el sistema inflamatorio, toda la cascada inflamatoria. ¿Qué cosa produce la cascada inflamatoria? Ustedes están más frescos en eso que yo, ¿no es cierto? Todas las prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, que producen vasodilatación, ¿correcto? La vasodilatación, ¿qué cosa va a ocasionar? ¿Qué cosa pasa cuando normalmente nosotros hacemos deporte? Para tratar de explicarlo así sencillamente. Nos ponemos colorados, el cuerpo se calienta y se pone colorado. ¿Por qué nos ponemos colorados? Por vasodilatación. ¿Qué efecto tiene la vasodilatación? El líquido se va para esa zona y trata de refrigerar el organismo, ¿sí? Entonces, algo parecido pasa en una quemadura. Inicialmente, los minutos iniciales en un corte, en una quemadura, se produce vasoconstricción, pero inmediatamente se produce vasodilatación, con el objetivo de tratar de contrarrestar la temperatura, ¿ya? Esa es la explicación. Aparte, se producen otras muchas cosas más. Se altera todo lo que es el equilibrio del medio interno. Las leyes de Starling se empiezan a alterar. Ustedes saben que existe un equilibrio entre el intravascular y el extravascular, ¿no es cierto? A través de las leyes de Starling, este equilibrio se altera. Entonces ya no existe esa cosa de que pasa un ion o tanto de líquido y se mantiene el equilibrio, sino que todo el líquido del intravascular empieza a salir, se va hacia el extravascular. Por eso es que se producen los flictenas, por eso que una quemadura se hincha. Un dedito que se quemaron se vuelve más gordo que el dedo pulgar, ¿sí? Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, por eso es que toda la cantidad del líquido. Imagínense una quemadura de 20%. ¿Cuánto de líquido creen que se va a secuestrar? Un 20% más o menos es todo un miembro inferior, ¿no es cierto? Del grosor que se pone al miembro inferior. ¿Por qué? Porque ha tenido que jalar ¿cuánto de líquido? De los 5 litros que se jale 3 litros, ¿en cuántos litros nos quedamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede producir un shock distributivo hipovolémico. Los pacientes en ese estadio mueren por shock hipovolémico, ¿ya? Si es que no son acudidos. Esa es la causa de la muerte. Y si no tenemos sangre, ¿quién también está sufriendo? El riñón. Sabemos que la presión mínima de perfusión renal es de 60, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos suficiente presión, el riñoncito queda ahí. ¿Qué función tiene la piel? Conservar la temperatura. Si no tenemos 20% o 30% de nuestra piel, ¿estamos expuestos a sufrir hipotermia? Obviamente que sí. Como se ha alterado toda la cascada inflamatoria, el catabolismo en el organismo está incrementado, nos va a llevar a producir acidosis. Un montón de células han sufrido disrupción, se empiezan a liberar electrolitos en la sangre, ocasionando hipercalemia, hipercalcemia y toda esta serie de alteraciones. Incluso, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un paciente quemado? ¿Qué actitud tomarían ustedes? Un paciente se quemó ahorita, no sé, pongámosle un 15%. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál sería la primera actitud que asumen? ¿Perdón? ¿Y tratarlo? ¿Por dónde? ¿Por la boca? ¿Por la vena? ¿Qué es lo primero que haría? O ustedes están ya en su posta de Puente Piedra están. ¿Qué hacen? O están en Ancón trabajando ahí. Viene un paciente quemado. Me acabo de quemar. Y el vecino justo se del lado, se le volteó la olla, se quemó todo un miembro inferior. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen. Por ahí decían, había un dogma que decía, el conocimiento es poder, ¿sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Hasta cierto punto, ¿no? El conocimiento es poder. Pero si ese conocimiento no lo aplicas, ¿es poder? No.
más que el conocimiento es la acción, ¿no? Que entonces, si tienes tu paciente quemado, lo primero que se hace es tratar de atenuar el calor, ¿no? Si se ha quemado un miembro inferior, por ejemplo, cayó hace 5 minutos, le cayó el agua. Lo primero que de repente se les ocurriría a ustedes es agarrar una ambulancia y volar, ¿no es cierto? Con el tráfico que hay, de repente llegar al hospital más cercano, ¿cuánto demorarán? 1 hora o más, ¿sí? ¿Ya? En esa hora y más, ¿qué cosa creen que ha pasado o ha sucedido? ¿Mm? ¿Fallece? ¿No fallece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué cree que sucedería? ¿Mm? No, y aparte, o sea, ya está bien, si usted dice que le pone su vía, le rehidrata, le pone su Parkland, bien, ¿no es cierto? Se salvó el paciente, pero ¿qué pasó con la quemadura? El paciente llegó vivo al hospital, pero ¿qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? Alguien que se anime sin miedo, pues. Si se equivocan, perdón, se sigue extendiendo ¿hacia dónde? ¿Hacia la espalda? Allá, ahí está, en profundidad, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto tiempo creen que actúa el calor? Entonces, no es cuestión de desesperarse y decir, ya, yo lo llevo, ¿no? Ese concepto hay que tenerlo. El calor sigue actuando. O sea, les dije que llegado a un límite de temperatura, el organismo ya no puede disipar calor. O sea, ya perdió, y no hace nada el cuerpo por disipar. Y el calor sigue actuando. ¿Cómo se los explico esto? Ustedes agarren y hagan en la casa, sacochen, pongan, hagan hervir agua, agarren 2 huevitos, pónganlo, 10 segundos, lo que quieran, así rapidito, pónganlo. Uno, lo sacan los dos, uno lo dejan a la intemperie y el otro lo ponen en agua fría. Vayan, se hagan sus cosas, regresen hasta que enfríe, que pase 1 hora. Regresen y abran los 2 huevitos para comérselos, ¿sí o no? Van a ver que el huevito que está a la intemperie generalmente está casi cocinadito, ¿no? Se ha cocinado. ¿Por qué? Porque acaso inmediatamente se enfría. ¿Cuánto tiempo demora en enfriarse un huevo? Demora, ¿no es cierto? Cuando queremos darle vuelta a un huevito pasado, demora, ¿no es cierto? Hasta que quema, le damos vuelta, lo metemos al agua, esperamos que enfríe y regreso, ¿sí? Es así, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el otro huevito que lo hemos puesto al agua? Regresas y ese es solamente la superficie se ha quemado. Nada, está ahí eso, está que agüita que se quiere hacer, ¿ya? Entonces, esa es la moraleja. No desesperarse. Primero, agua fría. Cuando son quemaduras que no sean muy extensas, agua fría. Disipamos, o sea, la profundidad de la quemadura va a ser mínima. Va a tener un segundo grado recontra superficial. Que si tú te lo llevas todo gala, campante, te lo llevas al hospital, hay que traer un quemado, ¿eh? Ese quemado ya tiene tercer grado, ¿ya? Hay que sacarle toda la piel de la pierna. ¿Han hecho bien? Bueno, lo han salvado la vida, pero va a quedar ¿no? Un vivo con un pie esquelético, ¿sí o no? Bien feo. Y si todo, si es, bueno, y si es mujer, peor, ¿sí o no? A la playa nunca más irá, ¿ves? Las cosas que se puede hacer, ¿no? Con sencillamente, o sea, saber entender los conceptos de lo que son quemaduras. Listo. Si tenemos algunas dudas por ahí, me las hacen saber si no ha quedado algo claro para volver a repetir, porque la idea es acá que entiendan bien, les quede bien clarito y no me vayan a equivocar ninguna pregunta, ¿ya? Otra cosa importante es saber calcular la extensión de las quemaduras. ¿Por qué? Porque tenemos que reponer, ¿no es cierto? Tenemos que, como la doctora lo dijo, tenemos que rehidratar al paciente. Y mucho, el pronóstico depende mucho también de la extensión de la quemadura. No es igual una quemadura de 5% a una de 25%. Entonces, para eso, tenemos la regla de los 9.
o también llamada la regla de Polanski y Tennyson. Ahora, las doctoras que han llegado tarde se van a perder, o de repente ya conocen el tema. A ver, entonces, según esta regla de los 9, divide el cuerpo humano en sus diferentes segmentos y les pone un valor de 9 o múltiplos de 9. Por ejemplo, la cabeza, 9, ¿no es cierto? Cada brazo o cada miembro superior, 9%. Cada miembro inferior, 18%, múltiplo de 9. El tronco anterior, 18%. Tronco posterior, 18%. Los genitales, 1%. ¿Por qué es 1%? Esto se correlaciona con la regla de la mano. Una manito generalmente nos alcanza para cubrirnos los genitales. ¿Sí o no? Sí, a no ser que tengan una manito muy pequeñita. ¿Ya? O sea, a la inversa. ¿Cierto? Bueno, creo que es muy... Entonces, la regla de la mano, pero es la mano del paciente, ¿ya? No es la mano del examinador. Entonces, 1%. ¿Suman ustedes eso? ¿Cuánto tiene que dar? 150, no, 100. ¿Ya? 100%. Aquí está. Yo le hacía alguna mnemotecnia, algo fácil. Este 9, si lo volteo para el otro lado, parece una P, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces por eso le pongo Polanski, ¿no? Polanski con el 9 mirando para el otro lado, para que no se olvide. Y aquí está la manito. Las desventajas de esta regla de los 9 es de que es imprecisa, no reproducible. Es decir, si la doctora hace la medición, ella puede sacar a un paciente, le puede sacar 30%. Otro doctor de más allá le puede sacar el 33%. ¿Ya? Es algo subjetiva, pero no hay mucha variación, ¿no? Como se dan cuenta. Las ventajas de que es fácil de memorizar. Donde estén ustedes en vuestro trabajo, en el serum, etcétera, lo hacen con facilidad. ¿Ya? Aquí está. En esto también les voy a repetir. Y no se van a arrepentir las personas que me hagan caso. Si bien es cierto, ahorita lo están viendo lo sencillo, las cosas que las miro, las capto, ¿no es cierto? Las cosas que las miro y las hago, las recontra capto, me queda para toda la vida. Entonces, cuando se vayan a vuestra casita, agarren dibujen al muñequito y pónganle su porcentaje, ¿ya? No se van a arrepentir. El momento que les venga en el examen, me van a dar la razón y me van a bendecir, van a ver. De verdad me van a buscar incluso. ¿Dónde estará ese doctor? Para invitarle una gaseosa. ¿Ya ves? ¿Verdad? Es cierto eso. Me ha pasado a mí, por eso se los digo. En el momento que te viene el examen, te pones nervioso, ¿sí o no? Si hasta orinar te quieres. ¿O no? ¿Ya ves? Tienen que ir con pañal en ese día. ¿Por qué? Porque se te olvida. Tú dices 18, ¿cuál era? Anterior no era 9%. Mientras recordar y recordar, ya se te pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si lo hiciste, ya no tienes dudas. Y si te pones ejemplos, mucho mejor. Tú dices, juega con ejemplos. O alguna persona que te haga el ejemplo y tú le haces a la otra persona. Se quemó esta parte, se quemó esta parte. Entonces, lo vas a empezar a calcular. Calculas cuánto de porcentaje tiene. Dibújale esta parte. Mira, aquí tiene la división. 9% tronco superior, 9% tronco inferior, anterior. Igual para atrás. Los miembros superiores, 4 por 5% la parte anterior, la parte posterior, la cabeza, de igual manera. Lo dividimos como una lámina en dos, ¿ya? Entonces pónganse ejemplos así, que les quede bien claro. Recordarán que les venga una pregunta, el examen lo van a hacer, ni menos de 1 minuto lo van a hacer. Pasan, ganan tiempo, ¿ya? Háganlo. Mueven la cabeza, sí, sí, y después. Por otro lado tenemos la otra tabla que es un poco más precisa, la tabla de Lund y Broder. Esta ya nos da los porcentajes según grupos etarios y según segmentos del cuerpo, ¿no es cierto? Como dice acá, las ventajas son reproducibles y precisas. Si la calculan 2 personas de acá, habrá una variación de cuánto, mínimo de 0.5%. Las desventajas, que ni yo mismo tengo esta tabla. ¿Ya? Y voy a estar cargando esta cosa. ¿Sí o no? Fastidioso es. Cuando estás con un quemado, vas a estar pensando en estudio al ojo, así estás pensando en otras cosas. Y sobre todo en nuestro medio hospitalero donde trabajamos. Localizaciones de las lesiones por quemadura. Existen algunas zonas que son muy especiales y ya lo vamos a ver por qué. En estas zonas especiales tenemos la cara,
el cuello, las axilas y regiones inguinales, las manos, los genitales, los pliegues de flexión, codos, rodillas y huecos propicios. ¿Por qué son zonas especiales? ¿Es igual quemarse la cara y quemarse la espalda? No, no es cierto. Como decía el recordado Papacho Ima en la cara, no, decía, ¿no? La cara es un sitio donde tenemos los ojos, el sentido del olfato, tenemos las orejas, etcétera. Entonces, que te caiga en la cara te puedes quedar ciego, te puedes quedar desfigurado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso, así no tenga, ¿cuánto porcentaje es la cara? Si todo es 9, 4.5, ¿no es cierto? Así no sea mucho porcentaje, así te quemes la mitad de la cara, 2 puntos y tantos, pero es cara. El cuello, ¿por qué es importante el cuello? Porque dependiendo no sabes si te vas a quemar, de nadie te asegura que te vas a quemar primer grado en la playa, segundo grado mínimo líquido, ¿no es cierto? Líquido o fuego, ¿eh? Con el encendedor, boom, ¿no? Ya ves. O alguien que te haga la broma del cuetillo que te explosione en el cigarro, si no te quemas. Entonces el cuello también es importante, ¿por qué? Porque muchas veces dependiendo de la lesión, si es que es segundo grado, segundo superficial o profundo, y dependiendo del manejo, una cicatrización de una quemadura generalmente deviene en una cicatriz hipertrófica. ¿Saben lo que es eso, no es cierto? Así que con el tiempo te queda una cicatriz retráctil. Lo habrán visto ustedes, al menos en fotos, si no han visto pacientes. Han visto cicatrices donde el cuello es una cuerda, ¿sí? No te deja ni flexionar. Entonces nadie quiere eso. ¿Cuánto porcentaje es el cuello? Es un porcentaje mínimo, pero es cuello. Las axilas y regiones inguinales, ¿por qué son importantes? Porque si te quemas la axila, es una zona de alto movimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la articulación de más movilidad en el cuerpo? ¿Cuál? El manguito rotador, ¿no es cierto? Esta articulación, la máxima, la que tiene más movimientos también. Imagínate que te quemas esto, como dicen los mexicanos, el sope. Te quemas esto, no vas a poder. Y hace lo mismo, hace una cicatriz retráctil. No puedes levantar el brazo hasta ahí. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Las manos tienen una estructura, una arquitectura muy particular. Tenemos que la epidermis es gruesa, pero la dermis es bien delgada. Entonces tú te quemaste, por ahí debajo ya están los tendones. No tenemos mucho tejido acá, ¿no es cierto? Queda expuesto un tendón. ¿Qué pasa si te queda expuesto un tendón? Te quemaste, queda expuesto, te hicieron una limpieza quirúrgica, te dicen, ¿qué cosa, señor? Hemos tenido que sacarlo y ya quedó expuesto su tendón o su hueso. ¿Qué pasa? Se muere, ¿no es cierto? El tendón expuesto y el hueso expuesto se mueren de un día para otro. Hoy día te limpiaron, para mañana ya eso está negro, hay que sacar. Ese es el temor. Por eso manos es de temer. Los genitales, ya, pues, ¿qué les voy a decir, sí o no? Te dejan sin descendencia. Los pliegues de flexión, lo mismo, ¿no es cierto? Una quemadura a este nivel hace cicatriz. Hay muchas personas que después de quemaduras vienen a operarse porque esto no les deja flexionar. Entonces hay que hacer un injerto, un colgajo, etcétera, ¿no? Por eso son zonas especiales. Entonces, aparte de que son zonas especiales, ¿en qué cosa trascenderá esa zona especial? Si viene un paciente con una quemadura de la espalda es 18%, ¿no es cierto? Ya que venga con 10% de la espalda. Y tú tienes sencillamente, y viene otro paciente con la quemadura del cuello o de la cara. ¿A cuál decides? Cuello y cara puede ser 2%. ¿A cuál decides? ¿A cuál le das más prioridad? ¿A cuál decides hospitalizar o más cuidado? ¿No es cierto? Por eso son localizaciones especiales. El otro tiene 10%, pero señor, yo tengo 10%, ese tiene 2%, no es nada, ¿sí o no? No, pero este señor tiene quemadura en la cara, ¿ya? Eso pesa más. Entonces, aquí, diagnóstico de la gravedad. En segundo grado vamos a tener leve si es que es menos del 15%, moderadas del 15 a 30%. Estamos viendo, ¿no?, que la profundidad si es que es menos profundidad, va a requerir más porcentaje para que pueda volverse grave. Si es que es más profundo, menos porcentaje. Miren, con un 10% ya son graves en tercer grado, ¿ya? Igual manera, las áreas críticas son de gravedad. La edad, siempre priorizamos a un menor de 2 años y a un mayor de 60 años. Son extremos de la vida. Enfermedades previas
o comorbilidades, que venga un paciente con infección, un cardiópata, diabético, etcétera. Los diabéticos, sobre todo, ¿por qué? Porque su circulación periférica está alterada, ¿no es cierto? Entonces esa herida, esa quemadura, no tiene el mismo pronóstico que una persona sana, ¿ya? Lesiones asociadas, paciente que estaba quemándose, saltó por la ventana, etcétera, se rompió la nariz, tiene algo más. Entonces tiene criterio de gravedad, ¿ya? Entonces aquí viene lo que les decía. Existen criterios para hospitalizar y esto viene en las preguntas de examen. En el examen que yo di vino esto. De repente por eso he ingresado, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Entonces no lo piensen, ¿eh? De verdad les viene, estos casitos les viene, decida usted, premisa A, premisa B, etcétera. ¿A cuál decide hospitalizar? Te dice. Así venía la pregunta. Para la próxima voy a buscar esa pregunta y la voy a poner. Entonces hospitalizamos a un quemado mayor de 10% en niños o ancianos, mayor de 20% en adulto de tercer grado, ¿ya? Que tenga fiebre o compromiso hemodinámico, que tenga lesiones tubulares de extremidades o cuello. Aquí, cuál sería la acotación, el temor, la explicación para esto? Lesiones tubulares de extremidades o cuello. ¿Por qué lo hospitalizamos? Bueno, de cuello porque zona especial, ¿no? Y tubular de extremidades, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? A ver acá un ensayo. Intente, mándese nomás con todo. Si se equivoca, buena voz, ¿sí o no? ¿Por qué cree que una quemadura tubular en extremidad hay que hospitalizarla? ¿Qué pasa si me quemo todo esto? Así como manguito tubular. ¿Cuál es el miedo, el temor? ¿Cuál? ¿Un síndrome? Exacto, no tenga miedo, ¿ves? Por eso le he preguntado porque sabía que sabía. Ese es el temor, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos dicho que cuando es una quemadura no sabemos si sea tercer grado, ¿no? O a veces es difícil distinguir un segundo grado profundo de una de tercer grado. Es difícil distinguir. ¿Qué pasa entonces? El tejido, si es que es tercer grado, el tejido per se, el tejido dérmico, que es elástico, pierde su propiedad de ser elástico, ¿sí? Y como hemos dicho que existe extravasación de líquidos, esto se empieza a hinchar. Se produce un fenómeno como de manguito, de tensiómetro, ¿sí? Empieza a comprimir. ¿Qué cosa va a comprimir? La circulación. Entonces, si esto está hinchado como manguito, la sangre distal no va a estar fluida, ¿no es cierto? La circulación distal, el pulso distal no va a estar presente o va a empezar a disminuir. Si el paciente a veces está sedado, etcétera, está vendado, ¿no? Entonces no, ni siquiera distinguen que está con cianosis de la extremidad. Al día siguiente lo curan, ya el brazo o la mano está perdida. Yo entré por quemadura y salí amputado, ¿no? Ese es el temor. Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer en ese caso? ¿Cuál sería el tratamiento? Si todo esto este tejido está muerto, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una escara, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Debridamiento, ¿no es cierto? Pero en ese caso específico, la denominación, está bien la debridación quirúrgica, está bien el término general, ¿no? Pero el término se llama escarotomía, ¿ya? Escarotomía. ¿Por qué? ¿Por qué no es escarectomía? ¿O qué cosa es escarectomía en todo caso? ¿O lo que se hace es escarectomía ahí? Si es una escara. ¿Es escarectomía o es escarotomía? Síñanse a la etimología. Con eso van a encontrar la respuesta.
¿Es escarotomía o es escarectomía? ¿Qué cosa es ectomía? Sacar. ¿Qué cosa es escara? Tejido muerto. ¿Qué cosa es tomía? Cortar. ¿Hay que sacar o hay que cortar? Ahí está, ahí también los digo. Saben, sino que se hacen ustedes. ¿Sí o no? Cortar nomás, ¿no es cierto? Sacar, ese rato no vas a sacar. Solamente necesitas cortar. En la especie de fasectomía haces unos cortes longitudinales, entonces el tejido, por como está a presión, empieza a abrirse, a expandirse. Y liberamos la tensión, entonces la circulación es fluida. ¿Ya? Escarectomía es el tratamiento para quemaduras de tercer grado. O sea, tenemos toda una plancha de tejido muerto acá que no va a regenerar, entonces hay que entrar con bisturí o con un aparato eléctrico y sacar. Ectomía, ¿sí? Ectomía. Tomía es cortar. Ectomía, sacar. Escarectomía es tratamiento para quemaduras de tercer grado. Otra cosa, lesiones de cara, ya lo hemos dicho, lesiones genitales o glúteas, obviamente. Inhalación de humo. ¿Por qué? ¿Por qué son criterios de hospitalización una inhalación de humo? Porque muchas veces el paciente ha sufrido una explosión, un incendio, etcétera, en un ambiente cerrado, es decir, acá puede estar, explosión algo. Entonces, la combustión de los materiales genera diferentes sustancias, ¿no es cierto? El humo tiene diferentes sustancias y aparte está a altas temperaturas. Al inhalar eso, uno sufre lesión de la entramada respiratoria, que puede muchas veces devenir en muerte, no inmediatamente. El paciente a ustedes lo llevan o lo llevan los bomberos, etcétera, al hospital. Y lo que normalmente buscamos cuando hablan de incendio, buscamos quemaduras, dérmicas, ¿sí o no? Realmente eso, tenemos a veces la visión tubular, que estamos pensando quemadura, incendio, quemadura, van a llegar pacientes para curar, etcétera, y no es así, ¿ya? Necesariamente hay que interrogarlo, paciente, en qué ambiente ha estado, se desmayó, cómo está la voz, cómo están las vibricias, cómo está la boca, está con carbón, etcétera. Entonces, por más que no tenga ningún grado de quemadura térmica, a ese paciente hay que hospitalizarlo, ¿sí? Porque si no, ese paciente se lo mandan a la casa y no lo mandan a la casa, sino lo mandan al más allá. Ese paciente ya no regresa, ¿ya? Ese es el temor. Electrocución. De repente hasta más temido que lo anterior o de igual manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque si una persona cogió una terminal eléctrica con el brazo derecho y salió por el brazo izquierdo, puede que tenga una quemadura de entrada y de salida, de repente menor de 1 a 2%, ¿sí? Pero ¿por dónde ha circulado esa corriente eléctrica? Ha circulado por todo el tórax, ¿no es cierto? En el tórax que tenemos los pulmones, el corazón, etcétera. Y aparte tenemos aquí nervios, sistema circulatorio. Entonces la quemadura, en el caso de quemaduras eléctricas, es por dentro. El mayor daño está por dentro. Si vemos 2% por fuera, por dentro puede haber un 10% escondido. Entonces ustedes dicen 2%, la manito, si tiene una chispita que se ha quemado, váyase a su casa. Uno, que tiene quemadura por dentro. Dos, que puede haber circulado por el corazón. El corazón funciona con electricidad, ¿no es cierto? Entonces no va a ser que el paciente haga una arritmia en la casa y queda ahí. Hay pacientes con quemaduras, bueno, hablando de quemaduras de alta tensión o quemaduras por rayo, estos pacientes como de severa debe ser la quemadura que incluso los pacientes se van de alta y a la semana, al mes, y hacen una arritmia y quedan ahí, ¿no? Quemadura por ácidos o cáusticos. ¿Por qué hay que hospitalizarlos? Porque si bien es cierto, no pueden parecer quemaduras que no son severas, se queman las manos, los pies manipulando alguna sustancia química. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? El químico sigue actuando hasta el día siguiente muchas veces, ¿ya? Entonces uno lo cura, le dice, esto es se quema un pequeño dedito, etcétera. Regresa al día siguiente y ya el dedo todo está cocinado. Pero si el doctor me dijo que no tengo nada, ¿qué pasó? Tú lo has visto una cosita, lo has visto en un estadio de la quemadura, lo cubriste e hiciste peor. Y sigue quemándole y sigue quemando. Al día siguiente viene con el dedo en la mano. Se quema, ¿ya?
Por eso hay que hospitalizar. Sospecha de maltrato infantil. También vi el caso de una señora que vino a la clínica, supuestamente la abuelita, ¿no? Trajo una niña quemada, no tenía dinero, en la clínica las normas son así, no tienes dinero, si no pagas nadie te cura, ¿no? Y la niña dio a entender que la mamá, la abuela, la quemó, ¿no? Y se la tuvo que llevar. Y este paciente no hay que avisar a alguien. No, doctor, aquí no, a la clínica no le importa, me dijeron. Si lo mandas, estás en un hospital, si lo mandas esto, si viene por un brazo quemado, al día siguiente regresa con los dos brazos quemados, ¿no? Marginalidad extrema o ruralidad. Que venga un paciente de las alturas de Ayacucho con su bracito quemado, no lo vas a devolver. Obligado lo tienes que hospitalizar, por más que sea 2%, ¿sí? Entonces, eso capten, si no vaya a venir casos, estas cosas vienen a los exámenes, esto es preguntadito, ¿ya? Igual manera, ensayen con esto, pónganse casos clínicos. Manejo de las quemaduras, de más está decirlo, que si venga un paciente quemándose, hay que cubrirlo con una frazada, con algo, ¿no? Y hay que hacerlo dar vueltas para que no siga ardiendo. Si es que se quemó con agua hervida, ya les he dicho, aplicar agua fría, no helada. Si es que es una electrocución, desconectarlo con un palo, algo que sea de material no conductor, ¿ya? Si es que es quemadura por químicos, irrigar por lo menos 1 o 2 horas, ¿ya? Aquí está, ¿no? Lo que decía, si es que aplican agua fría o hielo, incrementa la extensión del daño tisular en zonas de éstasis. Zona de éstasis era la zona 2, ¿ya? Retirar toda la ropa y joyas, colocar vendajes estériles, secos, no adherentes. Permeabilizar la vía aérea, que es de máxima prioridad. De nada nos sirve un paciente que esté limpiecito todo, pero que ya no respira. El calor producido por el fuego puede causar edema de la vía aérea por encima de las cuerdas vocales y ocluirla. Por eso hay que estar atentos y prestos a tener que intubar, ¿ya? Tener presente si este paciente puede tener fracturas costales, neumotórax, heridas torácicas abiertas, quemaduras de todo el perímetro de la pared torácica. En este caso, ahí está, ese es el caso que venía, ¿no? ¿Qué pasa si se ha quemado todo el tórax y tiene una escara ahí? ¿Qué cosa pasaría si es que no hacemos una esclerotomía precoz? ¿Qué pasaría? Muere asfixiado, ¿sí o no? Ya no puede distender el tórax. Para eso también hay que conocer algunos sitios, ¿no? Más o menos hay que conocer un poco de la anatomía, porque si no, si es que también cortas, a veces la quemadura no es pareja. Entonces tú cortas y haces un mal, le empieza a sangrar. Teníamos el caso de un doctor que iba a apoyarnos ahí al hospital cuando hacemos la residencia, él era médico general. Pero le gusta estar ahí dando vueltas, ¿no? Hasta ahora sigue dando vueltas ahí. Entonces lo mandamos, cuando teníamos un paciente así crítico, en la emergencia un paciente crítico que prácticamente al final iba a morir, ¿no? 80%, etcétera, y sin familiares. O sea, le ayudamos de alguna manera, le ayudamos a bien morir. Lo mandamos a él a curar. Y a él le gustaba hacer escarotomías, así esas cosas, y le metía, pues, plan, plan. Pero el paciente no moría por la quemadura por sí. ¿Por qué creen que moría? Moría por sangrado. Sí, nos avisaban, ha venido un doctor, todas las gasas húmedas, y el paciente ya fue. Pasaba eso. Había tanto paciente. Colocación de catéteres de gran calibre, aunque sea en 2 sitios. Mantener elevadas las extremidades quemadas. ¿Por qué? Para evitar la extravasación de líquidos, ¿no es cierto? De alguna manera. Iniciar reanimación con fluidos, lactato de Ringer o cristaloides. ¿Alguien ha utilizado lactato de Ringer aquí? ¿Alguien conoce? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿dónde hay doctores? Ah, está bien. Están mejor que nosotros. Evaluación de la función cerebral, descartar lesiones neurológicas, déficit motor.
inmovilizar la columna cervical, exposición para poder cuantificar el porcentaje de quemadura, ¿no es cierto? Los quemados, como han perdido gran porcentaje de su cobertura térmica, son incapaces de manejar el calor y regular la temperatura. Entonces hay que abrigarlos, ¿no? Aquí está un equipo de paramédicos o médicos atendiendo a un paciente quemado. Como se ve todo el tórax, los miembros superiores quemados, ¿no?